El día de hoy estaremos leyendo ya el capítulo número 5 de Oseas y prácticamente vamos a leerlo todo a excepción de 2 versículos que se encuentran al final. Vamos directamente a la palabra del Señor que dice en esta mañana así, Oseas capítulo número 5 versículo 1: Sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad. ¿Por qué? Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas, has bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensas en convertirte a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Abem. Tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio. ¿Por qué? Porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Esta es palabra de nuestro Señor. Seguramente algunos de ustedes han visto esas carreras de autos que no son en autódromos, que son sumamente impresionantes a campo traviesa, en medio de los bosques, en medio de los desiertos, en terrenos de alta complejidad. Y no sé si te ha pasado por la mente, pero ¿cómo es que sucede que ese conductor puede ser tan hábil para poder girar en el momento correcto y exacto y no dar de lleno contra una roca? ¿Cómo es que ese piloto puede ser tan hábil y tan diestro para que en cuestión de segundos tenga que voltear ese volante y no dar de lleno contra un árbol? ¿Te puedes imaginar lo devastador que sería el chocar a un promedio de 150, 200 kilómetros por hora de frente contra un árbol inamovible? La respuesta es que este conductor no está solo. Este conductor, de acuerdo a las características de estos rallies, va siempre acompañado. Y a su lado llevará a alguien que llamamos conductor copiloto. Los expertos le llaman el navigator. Y esta persona, que es la persona copiloto, va al lado del conductor. Y uno diría, no va haciendo nada. No, hermano. La seguridad y el riesgo, la complejidad de su trabajo y su profesionalismo estriba en dar las coordenadas y las órdenes precisas en el momento correcto para que ese auto no vuelque.
En sus manos, ese copiloto lleva un documento donde estrictamente trae una complejidad de simbologías sumamente grandes, en donde se estipula cuáles son los niveles, cuáles son los desniveles, dónde se encuentra un giro, cuáles son los grados del viento, etcétera. De tal manera que el copiloto realmente lleva la vida de ambos en sus manos. Una mala lectura, una mala interpretación puede costarle la vida a ambos, o al menos puede causar un accidente tan grave que literalmente tendrán complicaciones para el resto de sus vidas a causa de no haber interpretado, no haber hecho las cosas correctas, no haber cumplido con la función de guiar a tal manera en tener en su pensamiento siempre que un solo error realmente puede tener consecuencias gravosas. Por tanto, este copiloto o navigator debe de estar siempre, no por minutos, no por segundos. No, este copiloto debe de estar cada segundo de todo ese trayecto apercibido para que las cosas al final de la carrera sean totalmente benéficas para ambos. El libro de Romanos capítulo 13 versículo 1 nos dice que no hay autoridad, que no hay una sola autoridad si no es por parte de Dios. Y las que hay, nos gusten o no nos gusten, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con esas autoridades, por Dios han sido establecidas. Eso es lo que nos dice Romanos 13:1. Usted tal vez está pensando que el calor ya me dio el golpe, o que estoy hablando cosas sin sentido y que nada tiene que ver con la predicación del día de hoy. Tratando de ir encarrilando un poco más hacia a dónde vamos a llevar esta predicación. ¿Por qué hablar ahora de las autoridades, hermano? Bueno, es que a Dios le ha placido, y conforme a su benevolencia y su voluntad, a Dios le ha placido poner una autoridad, un copiloto, un navigator en cada familia. A Dios le ha placido. Probablemente la esposa dirá, no eres el más competente, y simplemente lo votará. ¿Te imaginas votar al copiloto porque no es eficiente y simplemente decir, yo puedo con este auto? Tarde que temprano te vas a estampar. ¿Te puedes imaginar al resto de los tripulantes hablando acerca de ese copiloto que a Dios le ha placido? A Dios le ha placido ponerlo por autoridad en tu hogar. La función de ese copiloto en el hogar, de esa autoridad, es el guiar a su esposa, es el guiar a sus hijos a través de este mundo lleno de terrenos complejos, lleno de terrenos escabrosos, para evitar que sufran percances, no físicos, hermano, sino espirituales. A diferencia del navigator físico, tu trabajo como líder espiritual en tu hogar no solamente es llevar el dinero cada semana o satisfacer los deseos de tu esposa, no. Eso lo hacen los animales. Pero un hijo de Dios, una autoridad impuesta por Dios, tiene un objetivo más allá, y es guiar espiritualmente a los tripulantes de esa unidad, porque de no hacerlo así, tendrán las consecuencias, no solamente él, sino todos los tripulantes. Lamentablemente, es evidente cuando un padre copiloto o una madre copiloto en la iglesia no están cumpliendo su función. Es evidente. De verdad.
Hay una frase que desde cuando éramos solteros, yo le decía a mi esposa, cada que veíamos una situación vergonzosa en la calle, por ejemplo, cuando pasaba alguien que no era niño ni niña porque se percibía diferente, nuestra frase era, "Do you know how I know?" ¿Quieres saber cómo sé que es? "Do you know how I know?" Y ya sabíamos que ese era nuestro código para decir que algo estaba sucediendo fuera de lo normal o que algo estaba fracasando. De la misma manera, cuando íbamos al centro comercial y veíamos a un niño haciendo berrinche o a un niño y los papás, "Ay, bebé, cálmate." Entonces yo le decía, "Do you know how I know?" Este padre es un fracasado. Este padre es alguien inepto. Es sencillo, hermano. Porque las evidencias, tarde que temprano, o a veces muy rápido, salen a flote. "Do you know how I know?" No estás haciendo tu trabajo. ¿Sabes cómo me doy cuenta que no estás haciendo tu trabajo? Es simple. Volteamos a ver a tu descendencia y cómo es su caminar en la iglesia, y hay una alta probabilidad de que como copiloto no estés haciendo lo que te corresponde. El día de hoy es necesario recordarte que si has sido determinado una autoridad, no un amigo, una autoridad en tu hogar, no es para dejar de hacer lo que el Señor te encomendó. El ver las evidencias y decir, todo está bien, no pasa nada. No, pastor, es que sí estoy educando a mis hijos, soy una autoridad. Decir eso y ver las evidencias sería decir lo contrario. Sería como ver el auto chocado del conductor del rally y decir al copiloto que está haciendo un buen trabajo. Oh, el copiloto, estoy haciendo bien mi trabajo, y el auto ya no puede ni arrancar porque está totalmente pérdida total. Eso no es congruente. De la misma manera que el Señor puso una autoridad en el hogar, de la misma manera al Señor le ha placido que en la iglesia haya una autoridad, un copiloto, un navigator, un poco más de un alcance mayor, porque mientras en tu casa son 3 o 4, aquí ya somos 140 promedio. La función del sacerdote, la función del pastor, la función del liderazgo de la iglesia es guiar al pueblo. No es ser tu amigo, no es llevarse bien contigo y darte por tu lado, hermano. La función es guiar al pueblo de Dios a través del arrepentimiento genuino ante sus pecados. Así es que quiero realmente hacer a un lado tus expectativas. No, hermano, no estoy aquí para agradarte. No estoy aquí para ser tu amigo. El Señor no me diseñó para solapar tus faltas. El Señor me diseñó y me puso en este lugar, al contrario, para confrontar tu vida pecaminosa a través de la palabra, buscando que camines en santidad. Motivadores y payasos ya hay demasiados. Ese no es mi trabajo. La finalidad de una autoridad eclesiástica es que cada uno de ustedes luzca cada vez más conforme pase el tiempo, que cada que pase el tiempo, cada uno de ustedes luzca cada vez más en apariencia y en semejanza a Cristo. Y de la misma manera que es evidente cuando un padre de familia es una burla, de la misma manera también será totalmente evidente cuando una autoridad eclesiástica no está haciendo ni desempeñando la función para la cual fue diseñado. Do you know how I know? Un pastor es un fracaso. Cuando no hay disciplina bíblica, cuando la santidad en un recinto no importa, cuando no importa que la iglesia luzca como una ramera y se comporten como les dé la gana, entonces I know, la autoridad de ese lugar es una burla. Una iglesia que no camina en santidad, una iglesia que no da muestras de que está avanzando espiritualmente, una iglesia que
conforme pasa el tiempo se parece cada vez más a Satanás y no a Cristo. Y decir que las cosas están bien sería como decir, cuando el auto está chocado, que el copiloto está haciendo bien su trabajo, porque no es así. Es por ello que la sentencia del día de hoy, y probablemente el día de hoy puede entrar la información por aquí y salir por acá. De verdad, hermanos, a veces cuando leo las escrituras y veo y escucho a Oseas, cuando leo a Isaías, a Jeremías, y ves cómo se desesperaban delante del pueblo que es necio, que una y otra vez se le ha instado a caminar en arrepentimiento genuino, y ves que no es así. A veces comprendo la frustración. ¿Recuerdas aquel hombre al que le dijeron: hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos muertos? A veces para el pastor será su trabajo domingo tras domingo, domingo tras domingo. Profetizar, hablar la palabra de Dios sobre gente espiritualmente muerta. Pero cuando de poco a poco ves que algunos de ellos, tal cual como en la profecía, el Espíritu de Dios comienza a entrar sobre ellos y ves que aquel que antes estaba muerto ahora no lo está, el trabajo de autoridad y de copiloto realmente comienza a ser un aliciente y una bendición. Sin embargo, la situación de Oseas fue diferente. Debido a que los sacerdotes, la autoridad y los mismos reyes que se les había brindado una autoridad no estaban haciendo su trabajo, debido a ello, versículo 1, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Lo que está dando a entender a través del libro de Oseas nuestro Señor es que debido al estado pecaminoso de la nación, los líderes de Israel son reprendidos. Imaginemos los que tienen hijos pequeños. No sé, la hermana Flor, que tiene hijos pequeños. Déjenme ver quién más tiene por aquí hijos pequeños. Jairo. Magda. ¿Te puedes imaginar que uno de tus hijos sea totalmente tan grosero que yo vaya y discuta con él? Eso sería aberrante, ¿no? No, el juicio sería contra ustedes. Padres de familia, ¿qué están haciendo con sus hijos? El juicio ciertamente contra el pueblo de Israel, ellos tendrían sus consecuencias, pero lo que está haciendo Dios es irse contra aquellos a los cuales les dio el atributo y les dio la ordenanza de guiar a su pueblo, y lejos de eso no lo hicieron. Sacerdotes, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Cuando Dios vio el estado pecaminoso de la nación de Israel, Él vio que esto era a causa de la tibieza y del menosprecio de su labor, de aquellos a los cuales se les dio una autoridad y simplemente optaron por ir en contra de lo que se les había ordenado. Es sumamente tentador y sería sumamente tentador para los sacerdotes el culpar al pueblo. Pero en realidad, la culpa estaba sobre los hombros del liderazgo espiritual de los sacerdotes, del liderazgo político de la casa de Israel, de aquellos que deberían de haber llevado las riendas de esa nación y simplemente no lo hicieron. ¿Se pueden imaginar ustedes? Si eso fue en vida, ¿cómo es que sucedió cuando ellos tuvieron que comparecer delante
del Señor para dar cuentas. Lo mismo te digo a ti, autoridad de hogar, que tus hijos dan vergüenza. Lo mismo te digo a ti, autoridad, que las evidencias están dando cuenta que no estás guiando espiritualmente lo que el Señor puso en tus manos, que como administrador probablemente, en vez de estar haciendo fructificar ese legado, simplemente como aquel hombre descrito en las Escrituras, optaste por ser holgazán y enterrar el talento que el Señor te dio. El día de hoy no estoy aquí para preguntarme qué sucedió con ellos. El día de hoy, como una advertencia más, como domingo a domingo, quiero que entiendas de verdad qué cuentas vas a entregar delante de tu Señor. ¿Acaso serás como los sacerdotes de Israel? No fue mi culpa, júzgalo a él. Bueno, es que ¿quién fue la autoridad? Lamentablemente, buscamos una y otra justificación. Adán, cobarde, culpó a Eva, la mujer que tú me diste. Eva, cobarde y ruin, culpó a la serpiente. ¿A quién vas a culpar tú? ¿A quién vas a culpar tú al final de tus días cuando lo que entregues sea un auto totalmente chocado? Porque la autoridad que fue puesta en tus manos para ti fue una burla. Hoy no puedo predicar para otros pastores porque no están aquí. Hoy no puedo predicar para un presidente o para un gobernador porque no está aquí. Pero hoy te estoy hablando a ti. Autoridad que el Señor dejó instituida en un hogar. Autoridad que fue destinada no para ser amigo de sus hijos, fue destinada para guiar su vida espiritual. Al final de tus días, nuevamente te voy a preguntar, ¿qué cuentas vas a dar cuando el auto esté totalmente arruinado? Fue el tráfico. De verdad, hermano. A veces como pastor mismo me cuestiono si estamos haciendo lo correcto. A veces me aterra, hermano, el tal vez pensar llegar al final de mis días y pensar qué justificaciones daré de este rally. ¿Qué hizo Israel? Ellos deberían de haber alentado al pueblo a caminar en santidad, y lejos de eso, históricamente, los lugares de Mizpa y Tabor, que icónicamente eran importantes para los judíos, ahora habían sido utilizados para hacer el mal. El texto no es muy claro acerca de qué sucedió ahí. Pero dado que es una reprensión, nos lleva tal vez a la suposición de que esos lugares que eran histórica e icónicamente santos para el pueblo de Israel, ahora habían sido utilizados para lo impropio delante del Señor. Fueron utilizados tal vez por los sacerdotes y los reyes de Israel para incentivar el falso culto a Baal. En Mizpa fueron lazo, y en Tabor una red tendida. Tanto el lazo como la red eran instrumentos de caza de animales, instrumentos para someter la voluntad de un ave o incluso de un ciervo o de un oso. ¿Qué hicieron las autoridades que Dios había puesto en aquella nación? Simplemente lo contrario.
sometiendo la voluntad del pueblo de la nación del norte. Llevaron a un entembrecimiento de la conciencia para olvidarse prontamente de lo que les había encomendado y comenzar a hacer lo que era vergonzoso delante de su Señor. La gente buscaba dirección en sus líderes, pero ellos no supieron llevarlos. Nuevamente la pregunta es, ¿qué estás haciendo como autoridad de tu hogar? ¿Qué estás haciendo como autoridad de tu hogar? A veces pensamos que nuestro trabajo terminó cuando nuestros hijos salieron de casa y no es así. Lo más preocupante es con aquellos que tienen hijos pequeños y desde ahorita no los pueden meter en cintura. Hermano, cuando crezcan te van a asesinar. Pero la pregunta que me carcomía desde ayer en la noche es, ¿qué estoy haciendo como autoridad de esta iglesia? ¿Qué estoy haciendo? Como congregante debes de mantenerte alerta para saber si donde realmente estás congregando se imparte la verdad. Si realmente a través de lo que se expone en este lugar te estamos incentivando a acercarte cada vez más a Cristo, acercarte cada vez más a tu Señor. Incentivarte, iglesia. Porque no siempre el acercarte a Dios va a ser lo más dulce que haya en esta tierra. En ocasiones va a ser lo contrario. Va a doler. Y va a doler mucho. A nadie nos gusta que nos digan y nos hagan ver que somos incompetentes cuando en realidad lo somos. Cuando cometes un error, ¿acaso no es molesto que tu esposa te diga, cometiste un error? Pero a veces será lo mejor. Pues en este sentido, hermanos, no estamos hablando de canicas, no estamos hablando de tus gustos personales, estamos hablando de ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde será el recinto de la eternidad de tus hijos, hermano? Y a veces resulta tan aberrante decir que amas a tus hijos cuando realmente no pones la disciplina ni antepones la santidad en tu hogar. Amas tanto a tus hijos, pero realmente los estás llevando al lugar donde te fue encomendado que los debes de llevar. Probablemente la respuesta es no. Ay, pastor, pues es que no entiende. Sí, hermana, pero tiene 2 años. Ay, pastor, es que sobrepasa todo esto. Creo que si el Señor puso una autoridad, es porque esa autoridad, si no es competente, la competencia proviene del Señor. La pregunta ahora es, hemos hablado ya de las autoridades en los hogares, hemos hablado acerca de las autoridades de la iglesia y qué pasa con el resto de la iglesia. Cuando Pablo escribía las cartas para Timoteo y para Tito, contextualmente era un hecho que ellos leían esas cartas en público. Contextualmente sabíamos que aunque la carta estaba destinada para una figura en específico, el resto de los presentes que tenían oído tomaban consejo para poner por práctica lo que por medio de Pablo e inspiración divina llegaba a sus oídos. Tienes que ser irreprensible. Bueno, es que es para Timoteo, no es para mí. Tienes que ser marido de una sola mujer. ¿Escucharon? La carta es para Timoteo, no para nosotros. No, la palabra es para cada uno de los oyentes en esta mañana. La semana pasada
Vimos un concepto totalmente claro acerca del pecado. El pecado es igual a ir en contra de Dios. El pecado es ir en contra de Dios y al mismo tiempo es rebeldía, totalmente rebeldía. Dios le pidió cuentas al pueblo por lo que hizo. Está ciertamente enjuiciando a los líderes, pero aquellos que cometieron agravio por una mala dirección no quedarán impunes. Por eso la pregunta ahora es, ¿y tú qué estás haciendo como congregante? Demandas a un pastor ser irreprochable, pero tú no pretendes serlo. Demandas que el pastor tenga a sus hijos en sujeción, pero tú no pretendes hacerlo. Hermano, el mismo Dios que trajo juicio para los líderes es el mismo Dios que nos hace responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. En Génesis capítulo 3, versículo 8, se nos narra cómo es que después de que Adán y Eva cometieron pecado, ellos se dieron cuenta inmediatamente que estaban desnudos, que habían hecho lo gravoso delante del Señor. Y dice la Escritura que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tiernamente, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermano, ¿qué no vimos la semana antepasada? Que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo ve. Sí, por supuesto. ¿Acaso Dios no sabía lo que había pasado? ¿Acaso Dios no tendría en mente que ellos habían transgredido su ley? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? Por supuesto que Dios lo sabía. ¿Acaso Dios no sabe cómo te comportas fuera de la iglesia? ¿Acaso Dios no sabrá que algunos de ustedes actúan frente de las autoridades de la iglesia como si fueran los más pulcros? ¿Acaso Dios será burlado donde la iglesia no te ve? No lo sé, pero Salmo 139 me dice, oh Jehová, tú has examinado y conocido, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, Señor, allí estás tú. Si tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Versículo 3 del texto base. Yo conozco a Efraín. Yo lo conozco, dijo el Señor. Lo mismo pudiera decir de ti. Yo te conozco, Efraín. E Israel no me es desconocido. Porque a donde quiera que vayas, escucha bien, aún lo que hay en este mismo momento en tu pensamiento no es desconocido para el Señor. Porque al igual que a Efraín y al igual que a Israel, el Señor lo sabe todo. Pero lo más preocupante es que este texto base
nos da entendimiento de aunque Dios los conocía a ellos, ellos no lo conocían a Él. Esto es muy similar a Mateo 7:23. ¿Te puedes imaginar tú, hermano o hermana, que llevas aquí 4 años? ¿Te puedes imaginar la burla y no sé cómo decirlo? Creyente histórico porque llevas tantos años en la cristiandad. ¿Te puedes imaginar estar totalmente espiritual y llegar delante del Señor y que el Señor realmente te diga: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad? Lo mismo fue lo que hizo con Efraín y lo mismo fue lo que hizo con Israel. ¿Acaso el Señor no podrá hacer lo mismo contigo? Es que de verdad, el hecho de que la iglesia no sea partícipe hasta donde tú crees de lo que eres fuera de la iglesia. ¿Y por qué digo que hasta donde tú crees, hermano? Porque esto es como el óxido. De verdad. Nuestro hermano Martín, qué gusto de verte aquí. Tú que te dedicas a los metales, sabes que si en algún momento hay una reja y el buen ayudante Pedro dice: tiene óxido, no la quiero cepillar, no la quiero pulir, probablemente Pedro dirá: no hay nadie, le pongo pintura encima, la ponemos bien linda en la casa. Por un momento podrá engañarnos. Por un momento podrá engañarnos, pero tarde que temprano ese óxido saldrá a la superficie y será mucho más vergonzoso que si lo hubiera declarado en el momento que podría haber hecho algo. Hermano, cuando el supuesto creyente de iglesia piensa que detrás de la iglesia puede cubrir ese óxido, esa suciedad, esa imperfección, esa porquería con un poco de pintura, solo será cuestión de tiempo para que ese óxido sea aún peor que en el estado inicial. ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Qué pasó con estas naciones? Efraín, Israel. ¿Qué pasó con estos hombres y mujeres que se presentaron delante del juicio? Nunca dieron frutos dignos de arrepentimiento. Nunca. Lo más preocupante es que esto mismo puede estar pasando con algunos de ustedes el día de hoy. Lo más preocupante no es que Efraín e Israel quisieran burlar a Dios. Lo más preocupante es que probablemente tú que estás hoy plácidamente sentado, descansando, hasta el día de hoy no hayas dado frutos dignos de arrepentimiento. Verdaderos frutos dignos de arrepentimiento. Punto y aparte. No es lo mismo remordimiento a arrepentimiento. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Remordimiento. Estás cometiendo pecado. No tienes la intención de aceptarlo. Crees que en la oscuridad nadie se dará cuenta de que eres como esa reja que tiene óxido. Pero tarde que temprano ese óxido salió a la luz y todos vimos tu desnudez y tu suciedad. Comienzas a llorar como niño o como niña. Ay, no, es que nunca quise. ¿Acaso hay arrepentimiento? No, hay remordimiento porque nos dimos cuenta de la suciedad que quisiste ocultar todo este tiempo. Solo el tiempo dará cuenta si ese momento fue real o nunca lo fue. La semana pasada veíamos cómo el pecado entenebrece el pensamiento. ¿A qué grado? Al grado de pensar que estoy bien. Al grado de pensar que no, bueno, la predicación es para todos los demás, menos para mí. No, hermano, ¿qué te está sucediendo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Acaso tu pensamiento realmente no ha nacido a vida nueva y todavía se encuentra entenebrecido? Hermano, en verdad.
No sé cuántas veces habrás experimentado ese sentido de frustración y de desesperación, porque por más que quieres que haya un resultado, en ocasiones la gente te sigue defraudando y defraudando y defraudando. Sientes que el cuerpo se cansa. Sientes que tu trabajo está siendo en vano. Pero si esta es tu situación, tengo que dejarte claridad en un primer estipulado. El primer paso para el arrepentimiento genuino, es la aceptación, es la aceptación consciente. Nosotros le conocemos como la confesión de nuestras faltas. Muchos de ustedes podrán decir, tal vez soy un padre inepto, ¿y qué? Probablemente alguno de ustedes está cometiendo adulterio y dentro de sus adentros dice, ¿y qué? Probablemente alguno de ustedes sigue con ese pecado tan arraigado de decir, bueno, es que yo soy iracundo y soy iracundo y soy iracundo y soy iracundo. ¿Y qué? La ausencia de la aceptación por parte de Efraín y de Israel trajo juicio. Hermanos, si hasta este momento, cada que pecas, cada que cometes una falta, eres similar a Efraín y a la nación de Israel, diciendo, bueno, sí cometí una falta, pero bien que se lo tenía merecido. ¡Wow! Pasa en el camino amplio, en la vereda amplia y en la puerta ancha, mas no en el camino angosto. No vas en la dirección correcta. ¿Por qué es que una persona no puede reconocer su falta? ¿Por qué es que uno de ustedes, aun cuando sabe que está cometiendo agravio, se siente tan soberbio o soberbia y con las armas como para decir, y háganle como quiera, y si quieres más ven conmigo, porque bien que lo tienes merecido? ¿Por qué sucede eso? En el versículo 5, Oseas le llamó soberbia. Nosotros le llamaremos pecado. El pecado endurece el corazón. Pastor, en su iglesia son heréticos. Bueno, sí, pero pues ¿qué quieres que hagamos? Si no, la gente se va. Entonces mejor sigamos como vamos. El pecado endurece el corazón y hace que ese corazón sea imposibilitado para arrepentirse. Simplemente su conciencia está cauterizada. No siente, no percibe. Cuando a una persona le amputan una pierna o un brazo o un dedo, el proceso quirúrgico es llevarlo a cauterizar ese miembro. Cauterizar igual a matar todo nervio que le haga sentir dolor. Aquel que se encuentra en pecado y en su gozo, llega un momento en que está totalmente cauterizado. No percibe que está pecando, no percibe que está yendo en contra de Dios, no percibe. E incluso se justifica a sí mismo. Versículo 5 del texto base. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Traducción. Amas tanto tu pecado, amas tanto tu soberbia, amas tanto tu falta que la cuidas, que la amas, que la arrullas. No me la molesten.
adelante. Al igual que Israel y al igual que Efraín, tarde que temprano vas a tener que lidiar con tu propia vergüenza. Al igual que Israel y al igual que Efraín, tarde que temprano tendrás que lidiar con tu propia vergüenza, así como su soberbia les desmintió en su cara. De la misma manera, si sigues insistiendo en amar tu pecado, tarde que temprano, cuando salga a la luz, te hará tropezar. Cuando llega alguien conmigo y me dice, oiga, es que una persona pecó contra mí y ya hablé con ella y bueno, vamos, tomemos a otros más para ir con... No, ya sí, déjelo, no, ya. Cuando a veces ves que alguien de la iglesia tiene ciertas actitudes que dices, y esto no va pintando bien. Cuando a veces alguien comete un agravio, tomamos la justicia en nuestras manos. No, hermano, a veces también hay sabiduría en pensar que tarde que temprano su soberbia le desmentirá en su cara. Tarde que temprano, ese pecado que no está haciendo frutos dignos de arrepentimiento, tarde que temprano te va a alcanzar. Tarde que temprano. Por más oculto, por más cuidado que lo tengas, tarde que temprano será tu burla y tu vergüenza. La semana pasada concluíamos con el sermón diciendo que el pecado en ocasiones sería algo hermoso. Y a lo mejor cuando lo leímos no quedaba muy claro, hermano, pero cuando dejamos claridad que el pecado como ejemplo para arrepentimiento en otros es lo mejor que nos puede pasar a manera de advertencia, encontramos que en el caso de Israel llevamos 5 capítulos que son reiterativos. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. 5 capítulos donde el Señor les está dando advertencia sobre advertencia, advertencia sobre advertencia. 5 capítulos donde vemos a una nación necia, testaruda, rebelde ir en contra del Señor. La situación contigo no es muy diferente. ¿Cuántas veces en este púlpito se ha hablado de arrepentimiento? ¿Cuántas veces en este púlpito se ha hablado de hacer tu pecado a un lado? ¿Cuántas veces se ha hablado de las consecuencias que tendrás en caso de que insistas en caminar como caminan los gentiles? ¿Acaso pasará algo diferente contigo de lo que pasó con Efraín y con Israel? La respuesta es no. El engaño más grande de un pseudo creyente es pensar que puede pecar y aún no tener la mínima intención de aceptar su falta y mucho menos de pensar en arrepentirse. Pero creo que esta mentira se complementa al pensar que puede estar caminando y creer que Dios está con él. El día de hoy cantamos. El cielo lo ignoró. El cielo ignoró a nuestro Cristo. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese justo momento, toda la suciedad, todas las faltas, todo lo que era aberrante delante de Dios estaba siendo crucificado sobre sus hombros. El Señor no podría estar presente. Él no podría dirigir sus ojos delante de tanta suciedad. Tendría que ser consumado para volver a tener en su mirada a su propio Hijo, al que tanto amaba. Si el mismo Señor apartó sus ojos por un momento de su propio Hijo, de lo que más amaba, de lo que más ama, a causa del pecado que llevaba sobre esa cruz. Si el Señor hizo a un lado su mirada, ¿acaso de verdad, líder espiritual, autoridad que Dios ha puesto en esa nave, congregante que insistes en caminar
en transgresión, ¿acaso pensarás ser mejor que Cristo y que por tanto el Señor estará contigo aún a causa de tu perverso caminar? La respuesta es no. Pero de lo que sí existe una alta probabilidad es que ese corazón que es engañoso te haga pensar que puedes tener un pie en el vituperio y otro pie en la cristiandad. Hay una alta probabilidad de que ese necio corazón y perverso más que todas las cosas te haga pensar que puedes tener suciedad en un pie y santidad en el otro. Pero nuevamente, la enseñanza bíblica es otra. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Estos pueblos, aunque llevaban sus sacrificios a Mizpa y a Tabor, no hallaron a Dios. No es que Dios se haya apartado de ese lugar físico, se apartó de un pueblo que vivía bajo un arrepentimiento totalmente falso. Habían engendrado hijos extraños, y así nos lo ilustra Oseas con los dos últimos hijos de Gomer. Por tanto, versículo 8, tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. ¿A qué se está refiriendo? Oseas está profetizando que esas naciones darían una alerta, una alarma acerca del juicio que vendría sobre de ellos. Tanto el shofá hebreo como la trompeta en la Biblia eran instrumentos para anunciar que había un peligro que se avecinaba. Antes de esta trompeta, reiteradamente el Señor trajo alarmas para Israel, e Israel en su necedad no entendió. Al final de tus días, quien quiera que seas, hoy que estás sentado aquí, al final de tus días, al menos creo que si el Señor me llamara a cuentas, creo que tendría tranquilidad. Porque el día del juicio, ni uno de ustedes, ni uno solo podrá alegar en su defensa que no hubo advertencia para convertirse de su mal camino. Al final de sus días, todos y cada uno de ustedes no podrá alegar en su propia defensa que no hubo una advertencia en contra del juicio de Dios de parte de este púlpito. Domingo a domingo se ha tocado la trompeta. El juicio del Señor llegará. Domingo a domingo se te ha traído advertencia de recapacitar, de caminar conforme a la voluntad de Dios. Al final de tus días, estoy totalmente seguro que no podrás alegar que no hubo advertencia para reencaminar tus pasos. Domingo a domingo, tu pecado ha sido confrontado. Domingo a domingo se te ha instado al arrepentimiento. Domingo a domingo se te ha invitado a que te conviertas de tus malos caminos. Domingo a domingo se te ha instado a que vuelques tus ojos hacia la cruz de Cristo en busca de misericordia. Domingo a domingo, no ha faltado uno solo. Domingo a domingo se te ha instado a que cumplas el propósito para el cual fuiste diseñado, el de dar gloria al nombre de Cristo y no vergüenza. Quiero finalizar en esta mañana diciéndote que en ocasiones la gente pensará que como ministro mi trabajo es predicar para que los inconversos conozcan a Dios, para que los inconversos caminen en fe a través del sacrificio vicario de Cristo. Y en parte eso es cierto.
Sin embargo, mi trabajo la mayor parte del tiempo será predicarte a ti, no al inconverso. La mayor parte de mi tiempo en esta tierra será predicarte a ti. Sí, a ti, que pensando ser creyente, aún sigues caminando como gentil. Por eso quiero concluir con una nueva advertencia. Iglesia, es tiempo de que te arrepientas de tu mal caminar. Es tiempo de que te arrepientas de tu mal caminar. Cristo viene. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros.